Hemos hecho vídeos de cómo funciona un turbo, de su historia, de sus últimos progresos, de para qué sirve, de los mejores coches con turbo, de cómo cuidarlos, de todo. Y entonces, ¿de qué va este vídeo? Este es el vídeo total sobre el turbo. Aquí te lo vamos a contar todo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Han aparecido coches eléctricos, híbridos enchufables y nuevas tecnologías en motores térmicos muy innovadoras. Pero el turbo, 100 años después, no sigue estando vigente, sigue estando de plena actualidad. Y además sigue teniendo su magia, sobre todo entre los aficionados, sobre todo entre los buenos aficionados, como los 210.000 garajistas que ya somos, que seguimos sintiendo una magia especial por el turbo. Hoy seguimos en la Escuela Española de Pilotos, la verdad es que nos han tratado tan bien y tienen unos coches tan chulos que nos hemos quedado aquí a grabar algunos vídeos. Pero vamos con el turbo, que es de lo que va este vídeo total sobre el turbo. El turbo nació en el mundo del automóvil con una orientación claramente deportiva. Era para hacer a los coches más deportivos, más potentes, sin necesidad de tener que poner más cilindradas o más cilindros a los coches. En la actualidad son cantidad inmensa de coches que llevan turbo, sobre todo los diésel, casi todos. Pero hay una diferencia. Cuando empezó, las marcas presumían de la palabra turbo. Os recuerdo, por ejemplo, que el BMW 2000 Turbo, el primer turbo europeo, incluso la palabra turbo iba delante en el spoiler, pero grabada de tal forma que cuando la mirabas por el espejo veías turbo, como hacen las ambulancias, que está puesto al revés para que cuando mires veas en el espejo ambulancia. Vamos, la idea era que tú veías llegar al coche que ponía turbo y te quitabas. También os recuerdo a los Renault 5 GT Turbo o los Renault 11 que llevaban la palabra turbo a lo bestia. Y ahora mismo las marcas no es que no solo no presuman de llevar turbo, sino que incluso prefieren ocultarlo. Muchos os preguntaréis el motivo. Bueno, os decía que la palabra turbo tiene magia entre los aficionados y también entre los no aficionados, pero les da un cierto tinte deportivo a un coche, que no siempre interesa. Pero además la gente, todavía hoy, la gente que no sabe de coches, piensa que un coche con turbo es un coche más delicado, más deportivo, que puede ser... Bueno, hay leyendas urbanas sobre los turbo. Entonces las marcas que llegan al turbo no buscando unas prestaciones deportivas, sino buscando hacer motores más ligeros, más económicos, prefieren que la gente ni lo sepa. Ya lo sabéis, la brillantez del invento del turbo consiste en que nos da una energía extra, una potencia extra, entre comillas, gratis. Ahora os explicaré por qué. Pero ya sabéis que hay otra frase, aparte de los pero y esas cosas, hay otra frase que me encanta, es vamos a empezar por el principio. El principio es ¿cuándo nace el turbo? ¿Quién es el padre del turbo? Bueno, todos reconocen que el padre del turbo es un ingeniero suizo, Alfred J. Bucci, pero me dice Rodrigo que no se dice Bucci, se dice Vighi. Bueno, este tío se supone que es el que inventó el turbo. Pero el turbo donde empezó, porque os decía al empezar el vídeo, que hace 100 años que existe el turbo, no en el automóvil, que empezó en los años 70, un poco antes, pero sí en el mundo de la aviación. El problema era muy claro, un avión según gana altura, pues claro, la presión atmosférica disminuye y por tanto el aire que entra dentro del motor y por tanto el combustible que puede meter dentro del motor. Entonces el turbocompresor para los aviones era una solución magnífica. Y decía que hace 100 años, porque en 1919 General Electric, he cogido aquí la chuleta para no equivocarme, lo montó en un biplano que se llamaba Liberty Le Père, no sé si lo he dicho bien, especialista en idiomas, Liberty Le Père, porque supongo que era francés, ¿no? Le Père, que alcanzó más de 8.000 metros de altura gracias al uso del turbocompresor. La segunda parte es cómo funciona, porque os decía que la brillantez de este invento es que nos da una potencia casi gratis. ¿Por qué? Muy sencillo. El turbo son dos turbinas que van acopladas con un mismo eje. Una de las turbinas pasan los gases de escape. Gases que tienen una velocidad y una temperatura que íbamos a tirar. No, pues antes de tirarla lo hacemos pasar por una turbina. Hace girar por el eje a la otra y esa otra comprime aire que entra a los cilindros. No hace falta ser muy listo. Si metemos más aire, es decir, metemos más oxígeno, podemos meter más combustible. Y si metemos más combustible, el motor es más potente. ¿Y quiénes fueron los primeros en utilizar el turbo en los coches? Bueno, en competición Porsche lo usó bastante pronto.
porque ellos tenían unos coches muy eficaces, muy estables, ligeros, pero les faltaba potencia a los 908. A alguien, no sé a quién, se le ocurrió, le metemos un turbo. Le metieron un turbo que tenía unos tiempos de respuesta brutales y que, bueno, pues usaban el truco que ya lo he contado muchas veces. En el vídeo de Punta Tacón lo cuento. Frenaban con el pie izquierdo y aceleraban con el derecho para poder acelerar antes y compensar el tiempo de respuesta. Pero bueno, lo cierto es que Porsche empezó a trabajar con el turbo y en 1975 lanzó el Porsche 911 Turbo. Aún hoy día un icono, un coche que nació con 260 caballos para un peso de poco más de 1 tonelada y que la segunda versión llegó a los 300. El Porsche Turbo quizás sea el más icónico de estos primeros tiempos, pero no fue el primero. No fue el primero en Europa, que ese mérito le corresponde al BMW 2002 Turbo, un coche con un motor 2 litros, turbo y 185 caballos. Ese coche nació 2 años antes. Es un coche que no se hicieron muchas unidades porque era un coche delicado. En competición llegaban a dar tranquilamente 250 caballos ya en esa época, pero era un coche delicado de conducir y además técnicamente delicado. Pero tampoco fue el primero. El Porsche Turbo fue el primer deportivo que consiguió pues, convertirse en un icono. El 2002 Turbo fue el primero en Europa, pero en Estados Unidos, voy a recurrir a la chuleta, vale, ya en la chuleta, el primer coche fabricado en serie, porque prototipos y cosas de esas ya sabéis que es muy difícil de ponerle fechas, pero el primer coche que 10 años antes más o menos 10 años antes de BMW ya usaba turbo, era el Chevrolet Corvair Monza Spider Turbo. Bueno, era el Corvair, lo comentaba en el vídeo del turbo, que ya era un coche raro de por sí, con motor trasero, refrigerado por aire, además llevaba turbo, era un coche bastante rarito. Pero hay una fecha, bueno, no una fecha, hay un coche que para mí es el que hace que el turbo pase al imaginario colectivo, por lo menos en Europa, pero yo creo que en todo el mundo. Es cuando Renault lanza el Renault RS01 de Fórmula 1. He hablado en varios vídeos de este coche, no solo porque es un coche que me encanta y me seduce y lo tenía en un póster, ya lo sabéis, sino porque para mí hay un punto de inflexión. Cuando nace este coche, ya lo sabéis, los motores de Fórmula 1 tenían una limitación a 3 litros de cilindrada, pero si eras turbo solamente podías tener 1,5 litros. Nadie se atrevía, pero Renault se atrevió. Se atrevió, voy a recurrir otra vez a la chuleta, porque el 1 de julio de 1979, en el Gran Premio de Francia, en Dijon-Port-Renoir, ganó por primera vez un Fórmula 1 con Renault Turbo, un Fórmula 1 con motor turbo, que además era un coche francés, con un piloto francés, con neumáticos franceses, en un circuito francés. Pero bueno, más allá de eso, que sería una fiesta nacional, ¿qué pasó? Pues que con pocos paréntesis, el turbo conquistó la Fórmula 1. Cuando nació el turbo, su mayor problema, aparte de la complejidad mecánica, que era más caro, ese tipo de cosas, era el tiempo de respuesta. Ya sabéis cómo funciona. Claro, yo acelero, pero cuando acelero, los gases que salen del escape son los que se habían quemado antes con el motor poco acelerado. Hasta que se produce un volumen de gases de escape suficientes para mover el turbo, que además al principio eran grandes y tenían inercia, e inyectar aire y poder meter más gasolina, pasa un tiempo. Pasa un tiempo que al principio era un tiempo muy largo, casi de 1 segundo y a veces más. Tú imagínate que llegas con un coche en una curva, frenas, vas acelerando y dices, ahora quiero acelerar. Aceleras a fondo y no pasa nada. Y pasa 1 segundo y de repente el coche corre una barbaridad. Eso pasaba al principio y era el mayor problema de cara no solo a la conducción deportiva, yo os diría que incluso más de cara a la conducción en el día a día. ¿Y cómo se ha resuelto esto? Porque se ha resuelto, porque es que os aseguro que esos coches que os decía que no presumen de tener turbo y lo tienen, es que la gente no sabe que tienen turbo. No se dan cuenta porque ya prácticamente no tienen tiempo de respuesta. Se ha resuelto de muchas maneras. La primera y la más evidente es haciendo turbos muy pequeñitos y muy ligeros. Además hay válvula de descarga para que el turbo, cuando no es necesario, no pierda velocidad. También se ponen 2 turbos para hacer uno muy pequeño y otro más grande. A veces los 2 son pequeños, hay muchas combinaciones. Hay turbos dobles, sistemas scroll, hay turbos, por ejemplo, a mí un sistema que me gusta mucho es el que usa Audi, me parece que es el más sensato porque mantiene el espíritu del turbo, pero lo que hace es que cuando el turbo no está girando rápido, para que no pierda velocidad, es un motor eléctrico el que lo hace girar, con lo cual el turbo siempre está girando rápido y ya en tiempo de respuesta. Y luego, la mayor mejora que contribuye no solo a evitar el tiempo de respuesta, sino también contribuye a que sea más eficiente, son los intercoolers.
Siempre os digo que intercooler, cuando usas palabras en inglés, mola más. Intercooler es intercambiador o radiador. Lo que pasa es que ser un radiador, en vez de ser un radiador que enfría agua con el aire, enfría aire con el aire. ¿Qué ventaja tiene? Pues cuanto más frío sea el aire que metamos en el motor, a igualdad de volumen, más oxígeno hay, porque claro, el aire como todo se dilata. Y claro, tened en cuenta y no olvidéis que la turbina que mete el aire a presión está al lado de una turbina que salen los gases a alta temperatura. Un turbo trabaja a 900 grados, es decir, que el aire está muy caliente. Hoy en día os diría que casi la totalidad de los coches turbo, y yo creo que todo, bueno, la totalidad no, pero la mayoría llevan intercooler. Con el apellido turbo, cuando pues, las marcas presumían de turbo, hay verdaderos mitos. Hicimos un vídeo de la era dorada de los turbo y hablamos de unos cuantos. Yo os voy a hablar de unos pocos. Bueno, ya hemos hablado del BMW 2002, hemos hablado del Porsche 911, hemos hablado de Renault. Renault tuvo dos turbos míticos de calle, el Renault 5 Turbo, el que se llama, entre amigos, el culo gordo, y el Renault 5 GT Turbo. Y cómo no, cómo olvidarnos del Audi 4. El Audi 4, curiosamente, no presumía de turbo, pero no hace falta porque se lo veía de lejos, ¿no? Yo para esto no necesito guión para contaros un poquito de cada coche. Ya os he dicho que el BMW fue el primer coche europeo. El BMW 2002 es un coche que tuvo muchísimo éxito en competición, tanto en rallies como en circuitos. Y la marca quería evolucionarlo, y la ventaja del turbo es que cuando tú has diseñado un coche como era el BMW 2002 para un motor de 4 cilindros, poner un motor de 6 cilindros es muy problemático. Tan problemático como que a veces es imposible porque no cabe, tendrías que alargar el coche. Pero aunque cupiera, varías el reparto de pesos, tienes que desplazar el cambio hacia detrás o el peso hacia adelante, es un lío. La ventaja del turbo es que no te suponía ningún cambio en la estructura del coche. El motor iba donde iba, solo que corría más. Como os he dicho, el 2002 Turbo era un coche que en su época tenía muy buena imagen, pero que era un coche muy escaso. El 911 Turbo es un coche que, por supuesto, con sus diferentes variantes, ha llegado hasta nuestros días. Se convirtió en un icono. Se convirtió en un icono por muchas cosas. Era un coche, bueno, estamos hablando de 75, 260 caballos, ahora nos pueden parecer menos. En esa época eran muchos caballos y luego, poco después, tuvo 300. Además eran caballos con un par de pelotas, pero también con mucho par. ¿Pero qué hacía especial ese coche? Ya lo hemos dicho, hicimos un vídeo también de la historia del Porsche 911. El Porsche 911 se convirtió en icono porque era un coche difícil de llevar. Yo os comentaba en un momento, en ese vídeo que os digo, que claro, para un americano sobre todo, también para un europeo, pero para un americano, llevar un 911 era un símbolo de estatus, era un tío que tenía pasta para comprarse un Porsche, pero también era un símbolo de un tío dinámico, deportista, moderno, porque no cualquiera llevaba ese coche. Era un coche difícil de llevar, lo he contado muchas veces, el motor detrás, poco peso adelante, al entrar en curva subviraba, al acelerar sobreviraba, era un lío. Bueno, pues imaginaros ese lío encima con muchos más caballos y con tiempo de respuesta. Gran parte del mito que se ha convertido el Porsche Turbo es precisamente en que era un coche que no estaba al alcance de cualquiera. El Renault 5 Turbo, el motor central, es un icono en todo el mundo, pero especialmente en España porque es un coche que corrió, bueno, en Francia también corrió el campeonato nacional, pero aquí corrió con él nuestro Carlos Sainz. Claro, Carlos Sainz es un mito en España y fuera de España, pero es que había que verle. Yo he visto, o había que ver a Ragnoti. Es cierto que el 5 GT Turbo, que recuerdo que no era tracción total, era un coche muy espectacular. Coche cortito, ligero, muy potente. Y encima, joder, con pilotos como Carlos y como Jean Ragnoti, pues realmente eran puro espectáculo. Quiero hablar del 5 GT Turbo porque el 5 GT Turbo es un mito y es un coche que ha dado lugar a falsas leyendas. El GT Turbo tuvo un pecado, que era poner un nivel de prestaciones muy alto al alcance de gente que nunca hubiera podido comprar un coche tan prestacional, porque era un coche económico. Diréis, bueno, tampoco dabas tantos caballos. La primera versión 115 y luego 120. Ojo, que estamos hablando de cuando esos coches pesaban 800 kilos y el mercado de que era. Pero es que además el coche frenaba, tenía un paso por curva muy bueno, muy alto y sobre todo las sensaciones que daba eran alucinantes. El coche se decía que era muy complicado, que entraba el turbo cuando no te lo esperabas, lo hemos comentado en el vídeo de falsas leyendas de cuñados. Puso el punto muerto dentro del turbo, qué tontería. En fin, yo creo que ese coche
fue un icono y ha dado lugar a muchas leyendas negras, pero era un cochazo y hoy día se cotiza mucho y si hoy día tienes oportunidad de llevarlo te va a sorprender. Y luego el último de esos 5 elegidos que he elegido para este vídeo es el Audi 4. Como os decía, el Audi 4 no presumía de turbo, pero sobre todo las versiones de rally y las más gordas, ya siendo grupo B, no hacía falta. Se oía el turbo de verdad, ¿eh? Se le oía silbar a kilómetros de distancia, no es broma, a kilómetros de distancia. Bueno, yo creo que sin la palabra turbo, que os acordáis, algunos os acordaréis que en los GT Turbo, en los Renault 11 también, pero sobre todo en los GT Turbo había gente que cambiaba el orden de las palabras porque iba en el en el cristal trasero, letras grandes de 20 centímetros de alto. Turbo, le cambiaban el orden y ponían bruto. Bueno, es que el turbo tenía fama de que eran coches brutos, difíciles de llevar. Yo creo que el Audi 4, un coche que me apasiona, pero que en el fondo dice, bueno, un coche súper deportivo, cortito, con un motor de 5 cilindros ahí delante colgado. Era la antítesis de coche deportivo, pero era fantástico y era muy potente, era impresionante y yo creo que para mí es el arquetipo de Grupo B. Y por eso lo he elegido como una pequeña muestra para este vídeo total del turbo. En este vídeo que queremos contarlo todo del turbo, muchos me habéis preguntado, bueno, pero con un turbo hay que tener cuidados especiales y tal. Aquí hay que hacer una línea de separación muy clara. Los turbos modernos y los turbos antiguos. Los turbos modernos, olvídate, no tienes que tener ninguna precaución. Los turbos antiguos sí, me vas a preguntar, ¿y cómo yo sé dónde empieza esa línea de antiguos y modernos? Es muy fácil. Los coches que tienen turbos modernos tienen un sistema que cuando tú cortas el encendido hay un motor eléctrico que sigue recirculando el aceite de lubricación por el turbo. ¿Y esto por qué es? Siempre como el mismo ejemplo porque es el más arquetípico. En autopista de peaje también puede ser rodando en un circuito, pero tú vas por una autopista de peaje corriendo, el turbo va girando muy rápido y dices, ¡ay, vamos a echar gasolina! ¡Pum! Te metes a la gasolina, ¡pum! Cortas el encendido. El motor se para, no hay engrase, pero el turbo tiene mucha inercia, está muy caliente y sigue rodando. Sigue rodando, como el aceite no circula, se carboniza el aceite y el eje de la turbina se gripa, se rompe el turbo y es una avería carísima, carísima. Entonces, ¿qué recomendaban entonces? 2 cosas muy sencillas. Una, que dejaras el motor, decían unos minutos, 1 minuto, 2 es suficiente, a relantí, para que el turbo ya perdiera la inercia, se parara y ya podías cortar. Y otro es ser muy cuidadoso con el engrase, porque el engrase de ese cojinete concreto, insisto, está a muy alta temperatura. Yo creo que tener cuidado con el engrase es clave en cualquier motor, sea turbo o no turbo, deportivo o no deportivo, diésel o gasolina. El engrase, siempre lo digo, insisto, lo que recomienda la marca, tanto el tipo de aceite como los kilómetros. Y ojo, se recomienda a los 20.000 es como mucho a los 20.000. No, a los 20.000 empieza a pensar en cambiar el aceite. No, no. Si dices a los 20.000 es el tope. Cambiarlo antes, no pasa nada porque lo cambias con 18.000 kilómetros. Muchos os diréis, ¿y cómo sé si mi turbo es de los modernos o de los antiguos? Es muy difícil establecer una fecha. Yo os diría que a partir del 2000 todos ya son modernos, ¿no? Pero creo que lo más sensato es que cuando compréis el coche, pues verifiquéis buscando las características técnicas, o es muy fácil, simplemente si paráis el motor y veis que sigue sonando un ruido, porque normalmente esos motores se oyen, pero ante la duda, consultad a un mecánico, bueno, y ante la duda, pues cuando paréis, dejar el motor un minuto o 2 a relantí y ya está, que tampoco pasa nada. Bueno, y no quiero acabar este vídeo, porque he dicho que era el vídeo total, que vamos a hacer un repaso a todo lo que tiene que ver con el turbo, sin explicar por qué el turbo se lleva tan bien con los motores diésel y gasolina, que es muy sencillo, ya lo expliqué en el vídeo del turbo, pero lo voy a explicar porque es súper sencillo. A ver, los motores de gasolina tienen que tener una proporción que se llama relación estequiométrica muy exacta y muy precisa entre la gasolina y el aire. Entonces, tiene que ser esa mezcla. Si es un poco más o un poco menos, el rendimiento se modifica y no es bueno. ¿Qué pasa en los motores diésel? Que da igual. En los motores diésel puedes meter todo el aire que quieras y luego metes el combustible que necesitas y ya está. Y te da más potencia o menos. Entonces, por eso, el turbo se lleva también con los diésel, porque no necesitas una regulación del caudal de aire. No, tú pones gente al aire, todo el que sea,
y regulas la inyección. También es cierto que cuando empezaron los turbos en la gasolina, los motores con inyección, la inyección era cara y no todos los coches la tenían. Por ejemplo, los Renault 5, que fueron tan populares, no llevaban inyección, llevaban carburador. Entonces conseguir esa mezcla estequiométrica con el carburador era dificilísimo, ahora con inyección es más fácil. Pero en todo caso, es cierto, para un motor diésel, una instalación de turbo es mucho más sencilla. Y bueno, con esto terminamos con este vídeo. He querido dar un repaso un poco general a todo. Como os digo, lo mejor, para mí lo que tiene lo que me resulta más llamativo es que una tecnología que se inventó hace 100 años, se empezó a usar hace prácticamente entre 50 y 60 años, sigue hoy en día tan plenamente actual, incluso en un momento en que se supone que los eléctricos, los híbridos, los motores, nuevos motores y tal y cual, bueno, pues el turbo sigue siendo un mecanismo, un sistema muy interesante y ahora muy fiable. Llegamos al coche del día, que me estaba despistando Rodrigo porque me estaba haciendo de apuntador y me decía, es un Alpine. Y yo, ¿un Alpine? ¿Qué es eso? Un Alpine. Bueno, un Alpine, para los españoles es un Alpine, para los hispanohablantes es un Alpine. Es el Alpine el V6 Turbo que yo probé en 1985. Ese coche me sedujo. Es cierto que había quien decía que era un Porsche 911 a la francesa, había quienes eran más agresivos o groseros, que decían que era un Porsche 911 mal hecho. A mí el caso es que me gustó, porque además ese coche me gustaba mucho el Alpine, no el A300, o sea, el A310, no el 110, digamos la segunda versión. Bueno, le estaréis viendo en las fotos, del año 85. Lo que pasa es que ese coche había dos mecánicas, había un 1.8 de 4 cilindros y daba pocos caballos, creo que anunciaba 125 caballos, y había un V6. Este V6 era el famoso motor que hizo Peugeot, Renault y Volvo, se llamaba PRV. Es curioso que se unieron tres marcas para hacer un motor V6, para compartir gastos, y ser un motor que nunca fue bueno. Cuando digo que nunca fue bueno, no quiero decir que fuera un motor que se rompiera, era fiable, pero no era un motor que destacara por potente, ni por elástico, ni sonaba especialmente bien, era un motor como muy gris. Y no encajaba muy bien en este coche. Una de las ventajas del Alpine Turbo, aparte de que daba un montón de caballos, es que llevaba el motor PHV, que era un motor de menos cilindrada, carrera más corta y encendido más regular. Tenía una explosión cada 120 grados. Bueno, en realidad tenía una explosión cada 120 grados. Era un motor mucho más regular, mucho más fino, subía mejor de vueltas. Y bueno, pues con ese motor, el Alpine, o para Rodrigo el Alpine, pues era un coche iba a decir muy agradable, era muy agradable de llevar, pero ojo, era difícil de llevar porque os recuerdo que llevaba el motor trasero como el Porsche 911, pero que era una pega que le ponía mucha gente. Claro, el 911 era un motor boxer, o sea, llevaba el motor atrás, pero el centro era muy bajo. El Alpine no lo llevaba tan bajo. Realmente era un coche, un coche complicado. Yo he conducido uno hace poco, me encantó, pero reconozco que es un coche complicado. Llegamos al consultorio, que como he dicho que este vídeo iba a ser Only Turbo, me estoy haciendo un experto en los idiomas, era el vídeo total de los turbo, hay consultas sobre el turbo. Pero hay esta me encanta, esta es de nota, porque dice, Gustavo desde Argentina, me dice que tiene un Ford Focus, no me dice ni la motorización ni el año, no tengo ni idea de qué Ford Focus tiene, y pregunta así, como que no quiere la cosa, ¿puedo poner un turbo a mi coche? A ver, la respuesta, tiene dos respuestas, sí y no. Vamos a empezar por la fácil, no se te ocurra, es un lío de narices, te vas a gastar una pasta y a lo mejor nunca funciona bien. Sí, todo es posible con dinero. Tú puedes llegar, buscar un mecánico que sea buenísimo, que sea capaz, porque claro, tienes que rebajar la compresión, no te vale la que tiene el motor, porque si a la compresión del motor le sumas que el aire ya viene precomprimido, estallaría el motor. Tienes que rebajar la compresión, buscar un turbo, colocar el turbo, hacer todo el sistema regular. Bueno, tienes que hacer un desarrollo como el que haría una fábrica, Entonces, mira, si quieres un coche turbo, vende tu Focus, que no sé el año ni el motor, ni sé nada de tu coche, más que es un Ford Focus, y cómprate un coche con turbo. Pero estos inventos, de verdad, mejor no hacerlos. Y hablando de inventos, muy cerquita allí, en un vecino de Rodrigo, de Chile, que se llama Pablo MTV, supongo aficionado a las mountain bikes, me preguntan si son mejores los turbo o los supercargadores.
Hicimos un vídeo sobre supercargadores. Si te tuviera que decir una cosa, te diría que son mejor los turbo. Los turbo porque te recuerdo que lo decía en este vídeo, que la energía que nos da un turbo, entre comillas, es gratis, ¿no? Son gases que echaríamos con la velocidad y la temperatura. Es más, hacemos un esfuerzo para disminuir esa temperatura y esa velocidad. En un turbo la aprovecha. Un supercargador sencillamente es un compresor que mediante una cadena, un árbol o una correa lo conectas al motor y consume energía. Es verdad que aumenta más la potencia de la energía que consume, pero al final el rendimiento es mucho peor. O sea, los coches con supercargadores o compresores, que es lo mismo, no tienen un rendimiento, de hecho se usan muy poquito, muy poquito. Tienen una ventaja, y esta contestación la enlazo con la de Gustavo de Argentina. Es más fácil poner un supercargador a un coche, o sea, para hacer inventos es más fácil. Lo que pasa es que estos supercargadores se usan mucho en coches americanos antiguos. ¿Por qué? Porque son motores de mucha cilindrada, generalmente V8, que tienen unos muy tranquilos, regímenes muy bajos, compresiones bajas, un capó con mucho espacio. Realmente es sencillo, dentro de un orden, ponerle un supercargador. Pero vamos, la prueba del 9 de que un turbo es mucho más interesante es que hay multitud de coches de calle, de serie, con motor turbo y poquísimos con cargadores. Perdón, con supercargadores. Y llegamos al final de este vídeo, que hemos hecho un repaso a todo lo que tiene que ver con el turbo, por eso el vídeo se llamaba Larga vida al turbo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, contárnoslo, porque hay un like. Si no estáis suscritos, no sé qué esperáis. Por favor, los comentarios. Seguro que me dejo cosas que queréis saber en el tintero y además me dais muy buenas ideas. Hay una campanita que si la dais os avisamos del próximo vídeo. Lo más importante es que queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!